ministro de Salud, Fernando Ruiz, informó que Colombia está entrando en una etapa de supresión porque se ha evidenciado que la curva de contagios del COVID-19 se está aplanando. Esto genera muchos interrogantes, Catalina, porque se están haciendo en Colombia entre 2.000 y 3.000 pruebas al día y es un país de 50 millones de habitantes. El gran interrogante es si eso es suficiente. Expertos aseguran que para tomar decisiones de esta desaceleración hay que hacer pruebas aleatorias, no solamente a las personas que tengan síntomas y a un montón de gente, muchos más de los que se han hecho. Vanessa, pues para entender lo que está pasando y la importancia de las cifras, tenemos cubrimiento especial con nuestros periodistas, con la doctora Fernanda Hernández, epidemiólogos y expertos en estadística. Comenzamos con Tatiana Gordillo. ¿Qué dice el gobierno y cómo avanza la curva de los epidemiólogos? Catalina, Vanessa y televidentes, muy buenas tardes. Pues el gobierno en cabeza del ministro de Salud lo que dice es que la curva de contagios, la curva epidemiológica se está aplanando en Colombia y que eso permitiría que en dado caso se pudiera empezar a reactivar algunas actividades sociales y económicas. Otra cosa opinan los expertos y los médicos y epidemiólogos, quienes aseguran que la única manera de demostrar que la curva se está aplanando es teniendo la suficiente cantidad de pruebas del COVID y durante un periodo de tiempo determinado. Además, ellos dicen que para tomar alguna decisión sobre la cuarentena nacional se debe tener completamente listo el sistema hospitalario. Este es el informe. Así va la curva de contagios reportada por el Instituto Nacional de Salud. Aquí se observa el número de personas contagiadas cada día y su variación. Sobre este comportamiento, en una primera intervención en el Congreso de la República, en la mañana de este jueves, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que el plan del gobierno después del 27 de abril era mantener la cuarentena. La estrategia va a ser mantener el aislamiento preventivo obligatorio para los grupos específicos y mantener el cuarentenamiento preventivo obligatorio de toda la población. Sin embargo, en la noche del mismo día, junto al presidente Iván Duque, indicó que el país ya estaba logrando aplanar la curva y que Colombia entra en una etapa de supresión, lo que permitiría empezar la apertura del país. Esto indica que estamos muy cercanos al aplanamiento completo de la curva, consecuencia de este proceso de aislamiento preventivo. Esto implica indudablemente tener la posibilidad de ir restaurando de alguna manera las actividades sociales y económicas del país. Sobre esa posibilidad, Camilo Prieto, médico investigador, quien ha analizado la curva desde que el virus llegó al país, asegura que no puede hablarse de una desaceleración de contagios. Por la irregularidad del número de test que se toman al día en Colombia, es muy difícil poder establecer una curva, porque a veces tienes un crecimiento, una aceleración fuerte, después una desaceleración, entonces ves picos, valles. Para investigadores, la única manera de saber si la curva se aplanó o no es practicando más pruebas. En Colombia se han practicado 1.079 pruebas por cada millón de habitantes, pero países de la misma región como Chile ya han analizado 5.255 test por cada millón de habitantes. Chile, que tiene menos de la mitad de la población de Colombia, está haciendo 5 veces más test que nosotros y muchas veces nos dicen que el asunto es que no hay reactivos suficientes y la pregunta es ¿por qué si Chile lo puede hacer? ¿Por qué si Perú lo puede hacer? ¿Por qué Colombia no puede llegar a ese número suficiente de pruebas? Sobre los puntos a tener en cuenta para un cambio en la medida de aislamiento, este médico dice que se debe demostrar la desaceleración de la curva, contar con la infraestructura hospitalaria para afrontar la crisis y tener un tamizaje adecuado para conocer el comportamiento epidemiológico en el país. Dicen los expertos que de cualquier manera, si se tomara alguna decisión sobre la cuarentena nacional, los colombianos deben entender que todas las medidas de aislamiento que cada quien toma y también las medidas de higiene se deben mantener al menos hasta que exista una vacuna. Esta es la información desde el centro de Bogotá. Tatiana Gordillo, Noticias Caracol. Y las agremiaciones médicas y científicas del país reaccionaron ante esas declaraciones del ministro de Salud sobre el aplanamiento de la curva epidemiológica. ¿Qué han dicho, Luis Eduardo Maldonado? Pues mire, son dos grupos, todos tienen dudas sobre lo que dice el ministro en cuanto a las cifras y le piden al gobierno que le aclare al país cuáles son las estadísticas que tuvo en cuenta para hablar de aplanamiento, es decir, si están midiendo ya la cuarentena, si ya hay datos de las personas de cuarentena en lo que dice el ministro o es de semanas anteriores. Pero destacan también otro punto muy importante. Dicen que Colombia es uno de los países pioneros en América Latina en haber comenzado la cuarentena. La inició 19 días después de conocerse el primer caso de COVID-19, mientras que los otros países la iniciaron 40 días después. Eso, dicen ellos, dicen los expertos, los científicos y los médicos,
incide en las cifras que el gobierno está manejando. Frente a las declaraciones del aplanamiento de la curva dada por el ministro de Salud, Roberto Vaquero, presidente del Colegio Médico Colombiano, dice que hay que partir de la buena fe, pero pide claridad. Hay que creerle a la gente, y si el ministro dice que está en una fase de aplanamiento, eso sería una muy buena noticia. Lo que sería interesante es saber esas pruebas que están saliendo, de qué fecha son, para poder tener una idea en el espacio de cuántos son los infectados, en qué fecha. Eso sería lo ideal, poder tener conocimiento sobre eso. Lina Triana, de la Sociedad Científica Colombiana, destaca que Colombia comenzó la cuarentena 19 días después del primer caso del COVID-19 y que eso ayuda a las cifras, pero advierte que no se puede cantar victoria. Esto nos puede dar una ventaja importante que podemos estar viendo ahora con una curva no tan alta, pero no nos podemos confiar. No podemos decir por eso que entonces no vamos a tener un momento donde va a haber un pico máximo, donde vamos a sobrepasar la necesidad de la atención con la capacidad instalada. Por su lado, Sergio Izaza, de la Federación Médica Colombiana, pide claridad sobre los sectores tomados por el gobierno para hablar de aplanamiento. Y es decir, estos datos tienen que ser, uno, qué ciudades han sido tenidas en cuenta para esto, el número de pruebas realizadas y los resultados. Dos, que se haya tomado sobre la población general de manera aleatoria, que se haya tomado sobre las fuerzas públicas que está tratando en ese sentido a la población, sobre la población de conductores de buses, sobre la población de personas que atienden supermercados y bancos y además sobre toda la población sanitaria que está trabajando en los hospitales. Los otros expertos recomiendan a los colombianos no ser confiados y no bajar la guardia con las medidas de protección que recomiendan las autoridades de salud. Por eso le han enviado un mensaje a los colombianos, a la sociedad en general. Mi salud, su salud, no es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad de los médicos, es mía y es su responsabilidad. Por eso ellos recomiendan mantener la cuarentena y adoptar o seguir con las medidas que están recomendando las autoridades sanitarias. Mantener la cuarentena, 1, 2, continuar con el aislamiento social, 3, mantener el uso del tapabocas, el lavado de manos y en fin, todo lo que está recomendando el gobierno para mantener la vida de los colombianos.